Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema de química orgánica. Cuando hablamos de la química orgánica, chicos, vamos a hablar de una química que se le conoce también como la química del carbono, porque se va a basar en el estudio exclusivamente de este elemento, del carbono. Y también se va a hacer el estudio de su compuesto del carbono y de sus derivados, ¿sí? De sus derivados, tanto en sus propiedades físicas como en propiedades químicas, y sus aplicaciones que se le va a dar en la industria. Entonces, cuando hablamos de la química orgánica, chicos, vamos a hablar de la química del carbono, ¿sí? Entonces, estudia al carbono, sus compuestos y sus derivados, tanto en sus propiedades físicas como químicas, como sus aplicaciones a nivel industrial. Entonces, chicos, no olvidar que la química orgánica estudia exclusivamente a este señor que es el carbono. Ahora, vamos a conocer qué diferencias hay, profesor, entre la química que vamos a ver el día de hoy, la orgánica, con la química que hemos estado trabajando anteriormente. Sí, porque la química que hemos estado trabajando anteriormente, que es el estudio del, por ejemplo, de las funciones óxidos, tanto óxidos básicos como óxidos ácidos, hemos visto hidruros, hemos visto hidróxidos. Entonces, todos esos, y hay hay muchas más funciones también, como los ácidos, las bases, los oxácidos. Entonces, todos ellos corresponden a la química inorgánica. Pero, ¿qué diferencia hay, profesor, entonces, en una química orgánica de la química inorgánica que hemos estado viendo anteriormente? A ver, empezamos con las características que van a tener todos los compuestos inorgánicos, es decir, la química inorgánica. Las características que presentan los compuestos inorgánicos presentan elementos metálicos en su composición. Entre ellos tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el hierro. Ah, sí, profesor, yo reconozco estos elementos que se ubican en ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, el sodio sabemos que se ubica en el grupo 1A, el potasio también se ubica en el grupo 1A, el calcio se ubica en el grupo 2A, y así nosotros vamos a tener también, por ejemplo, el hierro, que se ubica en el grupo 8B, y así vamos a tener que estos elementos químicos van a ser metálicos, ¿no? Ahora, y estos elementos químicos metálicos van a unirse para formar compuestos también, ¿no? Vamos a tener también, chicos, otra característica de los compuestos inorgánicos que generalmente presentan enlaces iónicos, es decir, que van a transferir electrones. Cuando nosotros vimos al inicio de las clases este tipo de enlaces, trabajamos en el enlace iónico, que era un enlace que se iba a dar entre un metal y un no metal, en la cual el metal perdía electrones y el no metal los iba a ganar. Por eso iba a existir que una transferencia de electrones, ¿no? Eso es lo que caracteriza a los compuestos iónicos. Ahora, el carbono no es necesario en su composición. Si bien el carbono es un elemento que se trabaja en la tabla periódica y lo hemos visto en algunos compuestos inorgánicos, dentro de la química inorgánica no es fundamental el carbono. Por eso dice que el carbono no es necesario en la composición. También tenemos que necesitan elevada temperatura para descomponerse y su alto punto de fusión, ¿no? Entonces necesitan una temperatura muy elevada para que estos se puedan descomponer. ¿Qué otras características tenemos con respecto a los compuestos inorgánicos? Tenemos por acá. También tenemos que los compuestos inorgánicos, ya, por lo general son solubles en agua, ya. Entonces, cuando nosotros habíamos visto anteriormente soluciones, habíamos visto lo que era un soluto, ¿no? Y una solución. Habíamos visto que dentro de un soluto era aquel compuesto que se iba a disolver en un solvente, ¿no? Y habíamos visto que el solvente universal era el agua. Por lo tanto, son solubles en agua, por lo general, estos compuestos inorgánicos. En solución, generalmente conducen la energía eléctrica, son buenos conductores de la energía eléctrica, y actualmente se le conoce cerca de 100.000 compuestos inorgánicos. Por ejemplo, un compuesto inorgánico tenemos que es el agua,
tenemos el cloruro de sodio, que es la sal, el bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces vamos a tener que muchos compuestos vienen a ser conocidos como inorgánicos, porque no hay necesariamente la presencia del oxígeno como elemento fundamental en su formulación química. Pero ahora, ¿qué diferencia hay en los compuestos orgánicos? En los compuestos orgánicos, ya, se va a caracterizar porque están formados por muy pocos elementos. Y estos elementos se le llaman los organógenos. Ah, profesor, estos elementos organógenos, yo recuerdo haberlo visto en el curso de biología, por supuesto. Cuando hemos visto, ya, cuando hemos visto compuestos orgánicos, ¿no? Habíamos visto a los organógenos. ¿Y quiénes eran? Aquellos que iban a ser indispensables para la función de todos los seres vivos. Y teníamos el famoso CHON, profesor. Acá está, pues, ¿no? El carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos principales elementos van a formar compuestos orgánicos. ¿Otros elementos más? No. Por eso se dice que están formados por muy pocos elementos químicos llamados organógenos. ¿Qué otro elemento más también se presentaba? Habíamos mencionado que también podía estar el azufre, con su símbolo químico, ya, la letra S, el azufre, como también teníamos el fósforo, al fósforo, con su símbolo, la letra P. Entonces, estos son dos elementos más que se pueden considerar como organógenos, ¿ya? Porque son elementos que se van a presentar en la composición química de todo ser vivo. Ah, ya, muy bien. Entonces, por eso, una característica de los compuestos orgánicos que son muy pocos. A diferencia de los inorgánicos, que tenemos una gran cantidad de elementos que encontramos en la tabla periódica, ¿no? Los más de 127 elementos químicos que están organizados en la tabla periódica. Luego vamos a tener otra característica que constituyen a los compuestos orgánicos, que estos están unidos generalmente por un tipo de enlace covalente. Ah, a diferencia de los compuestos inorgánicos que presentaban enlace iónico, estos presentan enlace covalente. ¿Y qué va a ser de diferencia, profesor? En el enlace iónico veíamos que uno gana y el otro pierde. Pero en el enlace covalente, acá nadie gana ni pierde, sino van a compartir electrones. Eso es lo que caracteriza a los compuestos orgánicos, que están formados por enlaces covalentes. Luego vamos a tener que el carbono sí es muy importante en su composición. Sí o sí tiene que estar presente el carbono para ser considerado un compuesto orgánico. Luego también tenemos que se descomponen fácilmente al calentarse, a diferencia de los compuestos inorgánicos que necesitan altas temperaturas para poder descomponerse, ¿no? En este caso su punto de fusión es muy bajo y el punto de fusión de los compuestos inorgánicos es muy alto porque necesitan grandes temperaturas para descomponerse. Ahora, los compuestos orgánicos se disuelven en agua, es decir, son insolubles. No se van a disolver, profesor. Ah, no se disuelven. A cambio, los compuestos inorgánicos sí se disolvían en agua. Y estos compuestos orgánicos no. Necesitan compuestos más complejos para su poder disolverse, para su disolución. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, tenemos el alcohol, tenemos los éteres, tenemos el cloroformo, son compuestos muy fuertes para que se puedan disolver, a diferencia de los inorgánicos que se disolvían fácilmente en agua. Estos no se disuelven fácilmente en agua, por eso necesitan compuestos ya solubles, más complejos. Luego vamos a tener que la solución generalmente no conduce corriente eléctrica. No conduce corriente eléctrica, a diferencia de los compuestos inorgánicos que sí eran buenos conductores de la energía eléctrica, ¿no? Como por ejemplo el cloruro de sodio cuando se combinaba con la sal con el agua, que es un compuesto inorgánico, podía conducir la corriente eléctrica. Pero estos, los orgánicos, no conducen la energía eléctrica. Y actualmente se conocen alrededor de 7 millones de compuestos
orgánicos, ¿no? Hay mayor cantidad de compuestos orgánicos que de los inorgánicos. Entonces, esas vendrían a ser sus características que se van a tener un compuesto orgánico y las características que hemos visto de un compuesto inorgánico. ¿Y qué compuestos orgánicos conocemos? Por ejemplo, tenemos el metano, que es el gas, es un compuesto orgánico, el carbón, que es un compuesto orgánico, los derivados que se utilizan para la lejía, los que se utilizan para productos de limpieza, ¿sí? Entonces van a ser compuestos orgánicos. Ahora, ¿todos los compuestos orgánicos tienen que tener necesariamente a este señor que es el carbono? ¿Ya? No. La respuesta es no. ¿Ya? No siempre en su composición química tiene que estar el carbono para ser considerado compuesto orgánico. Va a haber excepciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos a este señor de acá, mira, que es el ácido carbónico. ¿Está presente el carbono? Sí, está presente, pero no es un compuesto orgánico, es un compuesto inorgánico, ¿ya? Luego tenemos por acá el dióxido de carbono, ¿sí? El CO2, acá. Este de acá es el carbonato de calcio. El ácido carbónico es este de acá, chicos, ¿ya? A ver, para que no confundamos. También en el ácido carbónico, como estamos viendo, está presente el carbono, pero no es un compuesto orgánico, es un compuesto inorgánico. El carbonato de calcio es un compuesto inorgánico, pero acá está presente el carbono, por eso no necesariamente todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos, no, ¿ya? Luego vamos a tener el dióxido de carbono. ¿Tiene carbono? ¿Es un compuesto orgánico? No. El monóxido de carbono. ¿Tiene el carbono? ¿Es un compuesto orgánico? No. Es un compuesto inorgánico. Por lo tanto, todo compuesto que tenga carbono no necesariamente tiene que ser orgánico, ¿ya? Entonces, todos estos que hemos mencionado, que son tipos de compuestos inorgánicos. Ahí está. Y tenemos al señor principal del estudio de la química orgánica, que es el carbono. ¿Sí, chicos? Entonces, no olvidar que cuando hablamos de la química orgánica, vamos a hablar del estudio de la química del carbono. Y no necesariamente el carbono tiene que estar presente en una composición para que sea orgánico, como estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le va a considerar o cuándo se le va a considerar cuando es un compuesto orgánico? Cuando va a estar con los otros elementos que son los elementos organógenos. Ellos cuando van a estar juntos siempre va a caracterizar a un compuesto orgánico, ¿ya? Y los compuestos inorgánicos van a ser todos los elementos químicos que encontramos en nuestra tabla periódica. Todos ellos van a participar para la formación de compuestos inorgánicos, ¿no? Por eso vamos a tener que están presentes en elementos metálicos en su composición. Siempre en su composición vamos a tener elementos metálicos. Entonces, chicos, no olvidar que la química orgánica es parte, es rama de la biología general que estudia al carbono. Y cuando hablamos del carbono, vamos a hablar de la química orgánica. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de química. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.